Hola, mi nombre es Melissa Garrido, soy del curso 11D y les voy a hablar sobre el dominio y el rango. Eh, lo que vamos a ver en esta presentación es un repaso rápido de qué es el dominio y el rango. También lo vamos a ver en gráficas. Luego vamos a ver cómo sacar este dominio y rango de manera analítica y también vamos a ver el caso específico de cada función. Comenzando con el dominio, el término dominio es usado para marcar el alcance del poder. Así pues, en matemáticas, el dominio va a ser los valores válidos para la variable, ya que tenemos una variable independiente que va a ser x y la variable dependiente que va a ser y. Entonces, y va a depender del valor de x. Y a eso también vamos con ese resultado sería el rango. Todos los resultados que pueda dar esa operación de la función. Entonces, el rango se podría definir como la colección de elementos que posean imagen. O, por ejemplo, los resultados posibles a partir de unos valores específicos que están relacionados con el dominio. Entonces, va a ser todos los valores posibles de la variable dependiente, que es y eh, esto se da gracias a que sustituimos la variable independiente, que es x. Bueno, después de haber visto qué era dominio y rango, vamos a analizar rápidamente esta gráfica. Esta gráfica la saqué del libro. Entonces, por ejemplo, el dominio, que son los valores válidos para la variable x. Entonces podemos ver que los valores, o bueno, sí, los valores de x van de, como podemos ver aquí, de -2, que es este punto, hasta aquí, que es hasta 4. El dominio de esta gráfica va de -2 desde aquí a 4. Y el rango ya sería del punto como mínimo al punto máximo. Entonces, este punto es -1 y aquí es 3. Entonces, el dominio va de de -1 a 3. Podemos empezar a analizarlo analíticamente. Por ejemplo, si nos dan una función polinómica que es igual a f de x, aquí lo podemos ver, es igual a ax a la 2 más bx más c, esto es una función polinómica. Entonces, ¿qué pasa con estas? Que el dominio de estas siempre va a ser todos los reales. Sin embargo, si se quiere sacar el rango de manera analítica, se tienen que encontrar los vértices y para eso utilizamos esta fórmula que vemos aquí. El x del vértice es igual a menos b sobre 2 por a. Y luego eso lo vamos a reemplazar en la función original para poder sacar el vértice y el rango. Eso en cuanto a funciones políticas. Ahora vamos a ver las funciones racionales. ¿Qué pasa con las funciones racionales? Que estamos buscando que el denominador no nos vaya a dar 0. O sea, vamos a buscar un valor que en el denominador nos dé 0 o no nos dé la imagen. Entonces en el dominio vamos a coger el denominador, lo vamos a factorizar si es el caso, en este caso no, simplemente igualamos a 0 y eso nos da x igual a 5. Ahora vamos a sacar el punto notable, ¿sí? Que sería -5. Eso significa que justo aquí lo podemos ver. Cuando tenemos -5, no va a haber ningún punto para este -5, no va a haber ningún y para este punto. Entonces eso significa que está excluido. Entonces el dominio va a ser de menos infinito a -5 sin incluirlo y de -5 a infinito sin incluirlo también. O sea, que justo cuando tenemos -5 no tenemos la imagen.
Entonces por eso lo excluimos del dominio. Em, bueno, en cuanto a funciones radicales, podemos ver que el dominio no puede ser ni cero o negativo. Entonces, ¿qué pasa? Hay una excepción, el dominio de las raíces impares va a ser todos los reales. Sin embargo, cuando tenemos una raíz par, necesitamos encontrar cuándo esa raíz es menor o igual a cero. Entonces aquí podemos ver, entonces, cuando esto que está aquí es menor o igual a cero. Entonces lo hacemos, despejamos y nos damos cuenta que cuando 4 es menor o igual a x. De aquí igualamos a 0, sacamos el punto notable y nos damos cuenta que aquí podemos ver que el 4, o sea, del menos 4 hacia adelante, o sea, menos 4 infinito, la gráfica va a tomar imagen. Sin embargo, de menos infinito a menos 4, la gráfica no tiene imagen, aquí como lo podemos ver. De menos 4, o sea, de menos 4 a infinito, la gráfica empieza a tener imagen. Sin embargo, antes no la tiene. Y aquí lo podemos sacar de esta manera. En el caso de las funciones exponenciales y logarítmicas, tenemos que, por ejemplo, en las exponenciales, que son las que tengo acá, esta gráfica que está aquí es la gráfica de la función f de x, 10 elevado a la x. Podemos ver que el rango en esta función va a ir de menos infinito a infinito. Y el rango, como podemos ver, va a ir de 0, bueno, sin contar al 0, a infinito. Un caso contrario sería, por ejemplo, la función f de x menos 10 a la x. En este caso, esta cosita no iría hacia arriba, sino que iría hacia abajo y el rango ya no sería de 0 a infinito, sino que sería de menos infinito a 0. En el caso de las logarítmicas, tenemos que no existe una variable negativa en x. Entonces el dominio va a ir de 0, bueno, sin contar al 0, a infinito. Y acerca del rango, podemos que ver de que menos infinito a infinito, la función tiene rango. Aunque aquí se ve así, la función va creciendo cada vez más. Ya para terminar, veremos las funciones trigonométricas, las cuales son un poquito más fáciles, ya que, por ejemplo, si tomamos a seno y a coseno, podemos ver que hay un valor de seno para todo, o sea, para todos los ángulos. Entonces, el dominio de la función seno de x o coseno de x son todos los reales. Sin embargo, a veces nos puede salir este tipo de funciones. Estas funciones llevarían un procedimiento igual al de las racionales, por ejemplo, que sería encontrar cuando el denominador nos da 0. Entonces ahí es cuando va el problema. Si por ejemplo nosotros tenemos este tipo de funciones trigonométricas, no hay ningún problema hasta que aparecen, por ejemplo, las racionales y las radicales, que es cuando tenemos que encontrar cuando el denominador da 0, por ejemplo, o cuando da menor o igual a 0. Entonces ahí es cuando nos incluye en el dominio. Y ya eso sería todo. Muchísimas gracias.